segundo y otro para un total de 5 segundos. Pero todos sabemos, obviamente cuando arrancan los carros, pues llevan una velocidad de Ah, se paró, ¿no? Ahí está. cero, van aumentando, digamos que 5 metros por segundo, 10 metros por segundo, ¿sí? O sea, van aumentando su velocidad porque por algo se llama acelerar, ¿no? Están acelerando hasta que pues llegan a su máxima velocidad cuando llegan aquí a los 100 metros, que sería el final de la carrera, ¿no? Entonces, si hacemos un gráfico un poco mejor de la velocidad, por ejemplo, o del espacio contra el tiempo recorrido por el carro azul, podemos observar que el gráfico más correcto sería este gráfico, ¿sí? Esta parte de atrás no la tengamos en cuenta, ¿sí? Porque aquí, digámoslo así, que llevaba poquita velocidad, va aumentando, aumentando, aumentando y cada vez que, a medida que pasa el tiempo, aumenta la velocidad. Entonces el gráfico más correcto de la velocidad sería este gráfico, ¿sí? El gráfico de posición contratiempo. Hasta ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, profe. Muy bien. Sí, el momento profe. hablamos de velocidad promedio. Sí, la velocidad promedio del auto azul fue 20 metros por segundo. Pero ¿qué tal si alguien me dijera, sí, pero yo quiero saber cuál es la velocidad que el auto rojo llevaba o el auto azul llevaba cuando llevaba 3 segundos? Obviamente la velocidad no va a ser de 20 metros por segundo. Para esto es para lo que se utiliza el concepto de derivada. Entonces vamos a aclarar un poco más ese concepto observando este gráfico. Como ya les decía, la derivada me permite encontrar la velocidad en un punto específico, ¿sí? De esta función, ¿sí? Esto se puede llamar una función. Por ejemplo, si yo quisiera hallar la velocidad exacta en el punto 2, ya sabemos la velocidad promedio, ¿no? La velocidad promedio, ya tracé con rojo, pero pues esta es la velocidad del carro azul. Recordemos que la velocidad promedio en todos estos 5 segundos era de 20 metros por segundo, ¿no? Pero supongamos que yo quiero hallar la velocidad exacta que llevaba cuando había recorrido 2 segundos. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Este punto lo voy a llamar el punto XY. Si ustedes no alcanzan a ver bien aquí, los invito a que coloquen el video en alta definición para que lo puedan ver un poco mejor. Entonces, este punto se llama el punto XY. Y pues obviamente querríamos decir que en este caso la X valdría 2, o sea, serían 2 segundos, y la Y sería más o menos que unos 18 metros. ¿Se acuerdan de ese concepto cuando nosotros decimos que X tiende a 2 o X tiende a 3 en los límites? Sí. Ok, es justamente una imagen similar a la que tenemos aquí en pantalla. Cuando nosotros decimos que queremos observar la velocidad que lleva el carro cuando X tiende a 2, nos va a dar una muestra de más o menos cuál es la velocidad aquí. Aquí la pueden ver en el eje de las Y, podemos ver que se acerca al 20. Venimos hablando de la velocidad y del incremento de velocidad. Aquí tenemos la línea roja que muestra el promedio de velocidad. Sin embargo, sabemos, como en todo promedio, no siempre va a ser exacto de punto a punto, sino nos va a dar una teoría del todo. Sin embargo, con esta derivada nosotros podemos decir, bueno, ¿qué pasa en esta curva cuando X tiende a 2? Bueno, aquí la velocidad vendría siendo unos 18 metros por segundo, más o menos, ¿ok? Nosotros cambiamos el valor y decimos, bueno, permítame. Nosotros decimos que, bueno, ¿qué pasa cuando X tiende a 3? Pues ya sería como que, a ver, déjame, hago otra. Ya sería como si encontráramos de aquí a acá, ¿no? Y es justamente lo que estábamos haciendo en los límites. Bueno, algo parecido, ¿sale? Vamos a ir viendo el video y vamos a continuar explicando, ¿sale? Sí, pero recuerden que es porque yo escogí este punto, porque hubiera podido escoger este punto, entonces la X ya sería 2,8 segundos más o menos y la Y serían más o menos 32 metros. Entonces, por eso le coloco XY, porque este punto, o sea, yo voy a calcular en este caso la velocidad en 2 segundos, pero igual podría ser en 3 o en 4 o en 5 segundos. ¿Listos? Entonces, la coordenada X pues sería la X y la coordenada Y sería la Y.
Pero recordemos que la y también se puede llamar f de x. ¿Por qué? Pues porque esta es la imagen de la x, ¿sí? Entonces la imagen de la x es f de x. Ahora, obviamente obtendría una velocidad más exacta si en lugar de calcular la velocidad promedio entre 0 y 5, calculara la velocidad entre este punto y 5. Entonces la velocidad ya sería esta, ¿sí? Ya sería la velocidad calculada entre el segundo 2 y el segundo 5, porque utilicé esos dos puntos. Pero como esto lo queremos hacer para cualquier segundo en el que hayamos escogido los puntos, por ejemplo, yo hubiera podido colocar este punto aquí o aquí o aquí, ¿sí? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a mirar las coordenadas de este punto, pero vuelvo a decirles, este punto puede estar aquí o aquí, ¿no? Las coordenadas de este punto en este caso serían 5,100, ¿sí? 5 segundos y 100 metros. Pero las vamos a calcular dependiendo del tiempo transcurrido entre este punto y este punto. Entonces, vamos a marcar aquí el tiempo. Entonces, al tiempo que ha transcurrido desde el segundo 2 hasta el segundo 5 lo voy a llamar h. Sí, que a eso es a lo que se le llama el incremento en el tiempo, o sea, el tiempo que pasó entre este punto y este punto. En algunos libros ese incremento lo nombran así como los escribo acá, lo nombran con un triangulito y la X, que quiere decir también incremento de X. A mí me gusta utilizar más la H, pues porque es más fácil comprender otra letra que pues ese triángulo con la X. Entonces, si este punto se llama X, ¿sí? El tiempo transcurrido aquí es X. ¿Cuál sería el tiempo aquí? Pues simplemente sería a esta X sumarle la H y ese sería el tiempo acá. Entonces el tiempo acá sería X más H. Y por lo tanto, la imagen de X más H sería pues F de X más H. Sí, vuelvo a decirles que estoy colocando esto porque el punto podría ser aquí o aquí. Sí, entonces miren que este punto sería esta X, que serían los 2 segundos, más el incremento, que sería pues la H. Lo mismo aquí, esta sería la imagen de X más H. Entonces, mirando hasta el momento, si quisiéramos hallar la velocidad desde este punto hasta este punto, tendremos lo siguiente. Aquí primero que todo, el tiempo transcurrido entre este punto y este punto, ¿cuál es? Yo lo nombré h. Entonces el tiempo sería h. ¿Y el espacio recorrido cuál sería? El espacio recorrido sería pues el espacio que recorrió desde aquí, desde casi los 20 metros hasta los 100 metros. ¿Que de dónde resulta esta distancia? Obviamente vuelvo a decirles porque esto puede cambiar, ¿sí? Aquí ya el espacio recorrido sería menos, pero ¿cómo podríamos encontrar el espacio? Pues sería simplemente a todo este espacio que sería f de x más h, le quitamos este que sería f de x y nos queda que el espacio desde aquí hasta aquí es f de x más h menos f de x. Entonces aquí en lugar de espacio pues colocaríamos f de x más h menos f de x. Pero si queremos encontrar la velocidad exacta en este punto, pues aquí ya va un poco más exacta que cuando lo habíamos calculado desde 0 hasta 5, ¿no? La idea sería ir acercando este punto cada vez más y más hasta que este punto llegue aquí y obviamente pues ya la velocidad calculada sería la velocidad exacta en este punto, que miren que resulta siendo la recta tangente. Entonces, como la idea es que esta distancia h, o sea, corramos este punto hasta que el tiempo transcurrido entre este punto y este punto tienda a cero, entonces nos quedaría que la velocidad exactamente en un punto sería el límite cuando el incremento es cero. O sea, miren que aquí el incremento pues es más o menos medio segundo. La idea es que el incremento tienda a cero, ¿sí? Entonces, el límite cuando el incremento tiende a cero, recuerden nuevamente que en algunos libros no lo escriben como h, sino como delta x de f de x más h menos f de x sobre h. Entonces, para concluir, recordemos que la derivada es la que me permite encontrar la velocidad en un punto exacto. O también podemos decir, la derivada es la que me permite encontrar la recta tangente a una función dada. Bueno, amigos. Ok, chicos, a ver. ¿Entendimos el concepto de por qué fx más h menos f de x? Chicos, Disminuye, No sé profe, qué. porque disminuye en el tiempo. no, mira.
Vamos a No, dejarla. por encontrar es por encontrar el de este exacto, ¿no, profe? Exacto, mira. Aquí nos A dice ver. el video que nosotros queremos encontrar el valor cuando x tiende a 2. Ajá. O sea, en el segundo 2 queremos saber qué velocidad llevaba el Ujú. carro. ¿Sí? Aquí nos lo muestra. Aquí nos está marcando el 2. Déjalo pongo con rojo. Aquí nos está marcando el 2, ¿no? De los 2 segundos. Y acá nos está mostrando la imagen que vendría siendo el valor en metros por segundo, que son como 18, 19, más o menos. ¿Ok? Pero para poder entender y sacar completamente bien la velocidad, necesitamos tomar dos valores. Primero, tenemos una comparación del segundo 2 al segundo 4.2 más o menos, este que está aquí. Ujú. Todo esto, desde donde queramos comparar, se va a llamar f de x más h. Exacto. Eso es todo lo que estamos comparando. Sin embargo, no queremos saber qué es fx más h, queremos saber cuál es el valor de fx. Ujú. Entonces, f de x es el resultado que tenemos acá. De aquí donde está la imagen, al 0. Esto es f de x. Entonces, Ese es nosotros, el valor. ajá, nosotros queremos encontrar eso. Todo esto por lo que lleva el Ujú. incremento de tiempo, ¿sí? Que es el 2. Entonces, de aquí está esta definición. Este video nada más es para que supiéramos de dónde encontramos los valores. Ahorita ya vamos a Ujú. empezar a interactuar con él. ¿Sale? Ok. Aquí y vamos a lo bueno. Ok. Ahora sí. Tenemos varias reglas para las derivadas. Ya se las había comentado en la clase extra que tuvimos. Tenemos la derivada de una constante. Esta ya es la formulita, ya es lo que está separado. ¿Sí? Es lo que vamos a ver hasta el final. Se los muestro de una vez. La derivada de una variable es 1. La derivada de un binomio es la separación de cada elemento del binomio, del trinomio. La derivada de una constante por una variable es la derivada de la variable por la constante. Tenemos varias formulitas, pero para entender estas, tenemos que saber que todo proviene de esta, de la definición o la fórmula general, podemos decir. Esto es que el límite de h cuando tiende a 0 por f de x más h menos f de x sobre h. ¿Ok? Entonces, normalmente cuando te dicen, vamos a derivar, te dan una función, ¿no? En este caso tenemos 3x más 2, ¿sí? ¿Qué hay que hacer aquí? Está bien fácil, chavos, bien, 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 bien fácil. Primero que nada, vamos a basarnos completamente en esta definición. Haz de cuenta que ya nada más tenemos que acomodar todos nuestros datos y venimos trabajando sobre eso desde hace mucho tiempo, bueno, desde hace una semana. Entonces, vamos a ver. Dice f de x más h menos f de x. Entonces, si f de x es igual a 3x más 2, ¿qué será f de x menos h? ¿Se acuerdan cuando cambiábamos las funciones y que comparábamos y nos daba el resultado y no sé qué? ¿Se acuerdan de la semana pasada de los ejercicios que hicimos esta semana? Sí, papá. Bueno, va. La primera recomendación, bueno, vamos a sustituir f de x en f de x menos h. Es más h, perdón, ¿eh? Aquí me equivoqué yo. Es más h. Ahora, ¿qué vamos a hacer?
vamos a tomar esta función, pero en lugar de poner X, vamos a poner paréntesis. Vamos a copiarla primero toda. ¿Ok? Vamos a poner paréntesis. Aquí normalmente va X, ¿no? Pero ahora vamos a cambiar por la función X más H. ¿Qué nos quedaría? Vamos a sustituir, en lugar de tener X, ahora vamos a tener X más H. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Muy bien. Ahora, ya encontramos f de X más H, que es esto. ¿Sí? Ahora nada más nos quedaría acomodar en nuestra definición. ¿Sale? Vamos a decir límite cuando h tiende a 0 y tenemos primero que nada f de x más h, o sea, 3x más h más 2. Pero ojo, dice menos f de x. ¿Cuál es f de x, chavos? 3x más 2. 3x más 2. Exacto. Pero como este es un binomio completo, lo voy a poner entre paréntesis. Esto nos va a ayudar para no hacernos bolas con los signos. 3x más 2. ¿Ok? Y ya, así queda. Esto lo cierro. Y todo sobre h. ¿Ok? Aquí ya estamos trabajando sobre nuestra definición o la fórmula general. Ahora, ¿qué faltaría? Pues desarrollarla. ¿Ok? Vamos a desarrollarla. Decimos que el límite de h tiende a 0. Ahora vamos a multiplicar esto por lo que está aquí adentro. Decimos 3x, 3 por x, pues 3x, ¿no? 3 por h más 3h más 2. ¿Ok? Menos, ahora, este menos va a cambiar todos los signos que están aquí adentro. Aquí tenemos 3x positivo y el 2, ¿no? El más 2 es positivo. Lo que vamos a hacer es como si multiplicáramos menos por más, Menos. Menos. Menos 3x. menos 3x, Menos por más, 2. menos 2. Aquí lo que siempre vamos a intentar buscar es eliminar esta h. Esta h nos estorba. Entonces tenemos que hacer algunas mañas o buscar la manera de siempre que esta esta la tenemos que quitar siempre de ley. Entonces, por mientras, vamos a desarrollar ya, decimos el límite de h cuando tiende a 0 es, aquí podemos hacerlo sobre esta. Vamos a eliminar las cifras que ya no ocupemos. En este caso es 3x menos 3x, Menos 3x. 0. 2 Más menos 2. 2 menos 2 se elimina. 0. Nos quedaría 3h. Menos más 3h. 3h Sobre entre h. ¿Ok? Como aquí tenemos a esta h dividiendo y nosotros necesitamos eliminar esa h, ¿qué creen que vamos a hacer? Pues H se entre elimina. h se elimina. Y finalmente nos queda, perdón, la derivada de f de x y la vamos a señalizar con una apóstrofe, con una comilla aquí arriba, sería 3.
Este es nuestro resultado. ¿Ok? Ahora, no siempre nos vamos a encontrar con términos como este, de 3H, y ya lo eliminamos así de volada, ¿no? Vamos a tener que aprender a factorizar. Pero eso está muy fácil. Ahorita te voy a enseñar cómo. ¿Puedo borrar? Sí. Sí. Ok. Profe, una duda. Dime. ¿El límite de H siempre es 0? Sí. Acuérdate que en el video dice que el incremento, o sea, el incremento del tiempo, lo que viene siendo H, nos va a dar una mejor visión del valor que andamos buscando siempre y cuando tienda a 0. ¿Te acuerdas que teníamos la gráfica y veníamos así, ¿no? Era así más o menos, ¿no? Y teníamos Profe, contrapuesta otra, ¿sí? Cuando profe, estos valores, estos dos valores, ¿sí? Tiendan a 0, es que vamos a poder encontrar la derivada, ¿ok? También fueron los dibujos, pero acuérdate. profe, Mande, em, entonces, esta es la fórmula general de la derivada. así es. O sea, cuando usted me dice, o sea, por ejemplo, si dice encontrar La derivada de 5x más 2, con la fórmula general, lo voy a hacer con esta. exacto. Ok. Ahora, te darás cuenta, nada más, va un adelanto, todavía no se los quiero mencionar aún. Tenemos, ¿se acuerdan de que al principio de las clases les mencionaba que lo que era una constante, lo que era una variable? ¿Sí se acuerdan? Sí. Bueno, Sí. aquí este 3 es una constante, ¿sí? La X es una variable. Y aquí tenemos un 2, que es ¿qué es el 2? ¿Constante o variable? ¿Constante? Constante. Su valor no cambia, el 2 siempre va a valer 2. Ahora, tenemos la derivada de CB más C, ¿ok? Guárdense en la cabeza esta definición. Vamos a ir al principio. ¿Se acuerdan de estas que les dije que son formulitas para sacarlo rápido? La derivada de una constante es... Llegue el pinche frío, hijo, no te pases de lanza. Cuidado con el micrófono, chavos, ¿quién está hablando? La derivada de una constante es 0, justo como nos salió acá. La derivada de una constante por una variable es el valor de la constante. ¿Cuál fue la derivada que nos dio ahorita en el problemita que hicimos? Teníamos 3x más 2. 3. 3x más 2. Y la derivada nos dio 3. O sea que sacamos esta derivada y esta, pero la sacamos dentro de una misma fórmula, ¿no? Justo como nos dice aquí, cuando tenemos un binomio u más v menos w, lo que tú quieras, los tenemos que separar para sacar la derivada de u, la derivada de v, la derivada de w. Aquí hicimos eso. Sacamos la derivada de 3x. 3x, la derivada es la constante. En este caso eliminamos la x, ¿no? La derivada de una constante, que en este caso fue el 2, ¿cuál es? 0. O sea, aquí sería 3 más 0, ¿no? Entonces, la definición que tenemos siempre nos va a ayudar porque es como que no cambia. En cierto momento, ya cuando comprendamos todo esto, vamos a poder automatizarlo, a sacar la derivada de cada uno de los elementos de alguna función. Ahora, como les decía, no siempre nos vamos a encontrar con derivadas que ya terminan bien bonitas, así de que 3h sobre h. La h nos queda 3. ¿Ok? No siempre va a pasar eso. Tenemos que aprender a factorizar. ¿Qué es factorizar? Ya lo hemos trabajado hace días. ¿Sí? Cuando nosotros queremos eliminar la h, tenemos que
ciertas mañas. Tenemos que hacer ciertas mañitas para poder eliminarla, ¿no? Entonces, por aquí lo que vamos a hacer es factorizar. ¿Qué es esto? En estos dos términos tenemos en común a la h. ¿Sí se dan cuenta? Sí. Sí. Nosotros podemos factorizar de la siguiente manera. H, o factorizar h, que multiplica a 3x más h. ¿Por qué 3x? 3x por h es 3xh. ¿Sí? H por h, ¿cuánto sería? Al cuadrado. Cuadrada. H Cuadrado. ¿ok? Estos dos términos son lo mismo, nada más que los estamos acomodando de manera que nos convenga a nosotros. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer un ejercicio rápido. Acá lo voy a poner. Denme f de h cuando f de x es x al cuadrada y f es que porque puse menos h. Ya andaba dormido anoche. F de x más h cuando f de x es x más h. ¿Lo pueden resolver? No estamos utilizando la definición, no estamos utilizando la forma general. Estamos nada más sustituyendo f de x más h en f de x. ¿Cómo quedaría? Pues, que era x más h al cuadrado. Exacto. Sería x más h al cuadrado. Ahora, ¿cómo la desarrollamos? ¿Se acuerdan de binomio al cuadrado? Sí. ¿Cuál es el binomio al cuadrado? La primera es x al cuadrado más el doble de la primera por el segundo, o sea, más 2xh más h al cuadrado. Ok. Ojo, porque ese binomio al cuadrado y el binomio al cubo lo vamos a utilizar mucho. ¿Ok? Entonces, quedamos que f de x, cuando x cuadrada, f de x más h sería x cuadrada más 2xh más h al cuadrado. ¿Ok? Ahora, la siguiente, f de x es igual a x más 3. Vamos a cambiarla para que sea f de x más h. ¿Cómo quedaría? A ver, Briseida. Aprendí. Es las que pantalla, ¿no? Pues a Briseida, ver, ¿cómo quedaría? quedaría x más h más 3. Ok. Quedaría así. Simple, ¿no? Sí. Muy bien. Ahora, factorizando. ¿Cómo podemos factorizar la siguiente función? Lo que yo te puedo recomendar aquí es, vamos a poner cada término por separado. 5x cuadrada por h, me voy a hacer un espacio grande. 3x por h más 2h, lo vamos a poner aquí. En lugar de h cuadrado vamos a poner h por h, que es lo mismo, pero para tener mejor visualización de todo. Y vamos a dividirlo. Vamos a poner en el denominador las h. ¿Sí? 5x cuadrada por h entre h, ¿qué hacemos? Ahora se Elimina la elimina. Eliminamos, nos queda nada más Elimina esto. la H. 3h, eliminamos Elimina. otra Es vez. h. 2h por h, que sería h al cuadrado, sobre h, 2h. 2h. Ay, perdón. Eliminamos una de las h. ¿Ok?
¿Ok? Ujú. Entonces, nos quedaría 5x cuadrada sería h. más No la estamos 3x. eliminando, la estamos cambiando de lugar. Estamos factorizando. H que multiplica a 5x cuadrada Más. Más 3. 3x más h. más 3x más Más h. h. Y ya, así quedaría. Esta es nuestra forma de factorizar. Ahora, ¿ya tomaron captura o algo para borrar? Ya, profe. Ahora, déjala borrar. Ahora, ¿cómo quedaría esta? XH más h, ¿cómo la factorizamos? Igual. Vamos a hacer esto. XH sobre h, eliminamos h. H entre h, no podemos dejar 0. Dejamos 1. ¿Ok? Entonces decimos h que multiplica a x más 1, que es la forma en que factorizamos esta función, xh más h. ¿Estamos claros? Ay, puse h, perdón. Es 1, ¿no, profe? Es 1, perdón. Se me fue por andar rápido. Ya se va a acabar la primera hora. Déjenme cambio la sesión y les mando el link.